Les doy la bienvenida a este curso Tratamiento Fiscal de los Dividendos. Bienvenidos todas las personas que nos ven a distancia en tiempo real. Y voy a presentarles al expositor, al doctor Alejandro Sánchez Rodríguez. Me permito leer un breve currículum para quienes no lo conocen. Es contador público por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, licenciado en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, doctor en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, diplomado en Impuestos y Aportaciones de Seguridad Social por la Universidad de las Américas, diplomado en Finanzas Corporativas por la Ibero, es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la misma universidad. Además es titular del programa Magister Dixit, que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde a través de www.argoscursaradio.com. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para darle la bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Pues qué bueno que vinieron, porque este tema yo considero que va a adquirir mucha importancia con la contabilidad electrónica, pero sin embargo todavía no nos cae el 20 y no entendemos la importancia de este tema, ¿sí? Que yo también me dedico a capacitar y asesorar a los estudiantes fiscales, ¿sí? Entonces cuando estoy con ellos les digo, aguas, cuando el contribuyente encuentra en esto hay un dividendo, ¿sí? Entonces al revés, ¿no? Decirles afuera qué no hay que hacer para que no sea considerado como un dividendo, ¿sí? Bueno, entonces el tema es tratamiento fiscal de los dividendos. Bien. Utilidades, ¿sí? A ver, para empezar, hablamos de dividendos o utilidades, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia? Porque la ley habla así, ¿no? El artículo 10 habla de cuando las personas morales distribuyan dividendos o utilidades. Entonces no es lo mismo, ¿sí? Entonces valdría la pena, antes de empezar, una reflexión de qué es dividendo y qué es utilidad. Aquí lo está diciendo, ¿no? Dividendos o utilidades, ¿sí? ¿Cómo cuál sería la diferencia? El dividendo podría ser un rendimiento, en tanto que la utilidad sería la diferencia entre ingresos, cuando los ingresos superan a los gastos en determinado momento. ¿No? Entonces, una utilidad cuando son ingresos menos deducciones, ¿no? Entonces, puede haber dividendos si hay utilidad, pero no puede estar al revés, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, una utilidad no se puede predecir, pero un dividendo sí se puede establecer, no predecir, ¿no? Ya lo tengo, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, para no hacer un tratado de la diferencia, porque hablamos o la ley habla de dividendos o utilidades. Ahora bien, este material, son como 200 diapositivas, obviamente, ojalá pudiéramos ver todo por el tiempo, no va a ser posible, pero vamos a ver los más importantes. De todos modos ya tienen el material, ¿sí? Bueno, entonces, podemos hablar, o mejor dicho, la ley de renta. Podemos encontrar dentro de la ley de renta 3 tipos de dividendos ultradistribuidos. ¿Cuáles son? Existen vamos a llamar los dividendos propiamente dichos. Pero sin embargo, ¿existe qué? Los denominados dividendos presuntos, ¿sí? Contenidos ahora en el artículo 140 de la ley de renta. Ahí está el peligro, ¿sí? Ahí está el riesgo, ¿sí? Y finalmente tenemos otro tipo de dividendos que la ley de renta reconoce como los dividendos, ¿qué? Fictos, ¿sí? Que esos están contemplados concretamente en el artículo 78 de la ley de renta, con la obligación de llevar la cuenta de capital de aportación, ¿sí? Bueno, entonces, aquí están, ¿sí? Perdón, ¿qué artículo es el de los dividendos presuntos? Correcto. Bueno, ya quedó la pregunta, ¿no? Muy bien. Los bienes presuntos están contenidos
¿sí? En el título 4, en el capítulo 8 de las ganancias, utilidades distribuidas por las personas morales y que la recibe una persona física, ¿sí? Qué bueno que hicimos el comentario porque ¿qué se estima? ¿Qué estima nuestras autoridades fiscales? Que una persona moral, una sociedad no existe, es una ficción jurídica. Entonces el dinero de una persona moral siempre va a llegar a los bolsillos ¿de quién? De una persona física, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces los bienes presuntos están contenidos en el artículo 140, que es el único artículo que compone o integra el capítulo 8. ¿Sí? A ver, ya voy a adelantar un poquito. Hasta el 2001, antes de la reestructura de la ley de renta en el 2002, ese capítulo tenía 120, 21, 22, 23, 24 y 124A. Ahí encontramos la obligación de llevar la CUFIN, que se incorporó en 1988, y la CUCA, que se incorporó en el 90. ¿Sí? Yo recuerdo una anécdota que dando clases en una universidad, alguien me decía, oiga, a ver, no entiendo, ¿por qué estamos estudiando personas físicas y la ley de renta establece un título específico para las morales, que es el 2, ¿por qué en físicas están las obligaciones de morales como llevar esas cuentas? Lo que le contesté es, tienes toda la razón del mundo, es una tontería. Si hay un título 2 para personas morales, ¿por qué aparecen obligaciones de estas cuentas especiales, me estoy adelantando un poquito, de la CUFIN y la CUCA en el título 4? Entonces, en la reestructura de la ley de renta en el 2002, las sacaron de ahí y las mandaron al título 2. De tal manera que se quedó un solo artículo en el actual capítulo 8 del título 4, que es los dividendos, que es el 140. ¿Sí? Ahí encontramos una reforma muy importante para el 2014, el impuesto a las ganancias, ¿sí? Del 10%, muy independiente del que por sí ya establece la ley de renta, ¿no? Ahí apareció. ¿Sí? Entonces, en este 140, ¿sí? La ley dice, se considera que se distribuyen dividendos, utilidades en los siguientes casos. ¿Sí? Y yo fui su director operativo en fiscalización, entonces, cuando estaba revisando una empresa, le dije al contador, esto es un dividendo, y que me dice, no, yo no soy autoridad para decir si es un dividendo. No, pues sí que me enojo, ¿no? Digo, a ver, ¿dónde dice la ley de renta que es una facultad única y exclusivamente de la autoridad fiscal para determinar o decir si es un dividendo? No. Dice, se considera, o sea, en términos genéricos, ¿no? ¿Sí? Claro que ningún contador, ningún dictaminador le va a decir al dueño, ¿sabe qué, señor? Acá hay un dividendo, ¿no? Pero bien podría hacerlo porque la ley de renta sí lo establece en el 140, que más adelante vamos a platicar con cierto detalle porque me interesa conocer o que conozcan, o que conozcamos todos, mejor dicho, este 140, concretamente cuando hablamos de los dividendos presuntos. ¿Sí? Bueno, muy bien, entonces vamos a hablar de los propiamente dichos, que los encontramos ¿en dónde? En el actual artículo 10, ¿sí? Que el año pasado fue el 11 y quedó en el 10, ¿sí? Y aquí encontramos lo que decía hace un momento, dice, las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán, ¿sí? Entonces la palabra deberán pues ya incluye, ya es un imperativo, ¿no? Sí, es una obligación, ¿sí? Entonces, cuando una persona moral distribuya, por eso una pequeña reflexión entre la diferencia, no es lo mismo dividendo que utilidad, ¿sí? Entonces, cuando una persona moral distribuya dividendos, utilidades, ¿deberán qué? Calcular y enterar el impuesto que corresponde a los mismos, ¿sí? Aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de esta ley, que es la tasa del 30%. Bueno, punto y seguido, y aquí la ley complica mucho, ¿eh? Esto, vamos, hasta aberrante me resulta a veces, ¿no? Dice, para estos efectos, los dividendos utilidades distribuidas se van a adicionar, se le va a sumar el impuesto sobre la renta que se deba de pagar en los términos de este mismo artículo. ¿Sí? Y luego dice, para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, estos se deberán multiplicar por un factorcito, que es el 1.42, 86, y al resultado se le aplicará entonces la tasa del
30%. ¿Sí? ¿Qué entendemos de esto? ¿Y por qué del factorcito? ¿Sí? Todo tiene un sentido, ¿eh? Muchas veces veo que la gente, los alumnos, se quieren aprender el factor como si fuera un capricho del legislador. No, ese factor tiene todo un sentido, ¿eh? De ninguna manera es inventado. Nada más que muchas veces ni los libros, ni las revistas, ni los maestros nos explican qué es, porque tampoco lo entienden, ¿no? ¿Sí? Entonces yo siempre que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo, ¿no? Para aprender fiscal hay que aprenderlo por nuestra propia cuenta, ¿no? No por ir a 2 maestrías, no. ¿Sí? Es decir, la inquietud que nosotros tengamos, ¿sí? Y el deseo que tengamos de encontrar el porqué de las cosas, de encontrar el sentido. Todo tiene un razonamiento, la cosa es encontrar el razonamiento, ¿no? ¿Sí? Porque la ley no lo dice, es muy escueta, ¿no? ¿Sí? Bueno, a ver, ¿a qué se refiere? Vamos a explicar rápido con números para entender por qué el factor de piramiración, o por qué se piramira y por qué de ese factorcito. En este material más adelante se explica, se explica de manera un poco mucho detallada de dónde resulta ese factor. ¿Sí? Supongamos que, a ver si, yo tengo puros rojos, a ver si se ve el rojo. El cajón, ¿aquí? Sí, porque a lo mejor usamos uno negro, ¿no? Porque la que se vea. ¿Sí? Miren, suponemos, si una persona moral distribuye un dividendo o una utilidad, ¿por cuánto? Por 100,000 pesos. Para esa adivinanza, ¿cuánto tuvo que haber distribuido esta persona moral? Vamos a suponer a una persona física. Esta persona física recibió 100,000 pesos y se los llevó a su casa. ¿Sí? Entonces, para esa adivinanza, ¿cuánto tuvo que haber entregado a la persona moral o cuánto tuvo que haber distribuido la persona moral? ¿Sí? Para que quitando el impuesto que establece el artículo 10 en su primer párrafo, nos diera los 100,000 pesos. Conste, 100,000 pesos se los llevó a su casa, Entonces tuvo que haberle dado más, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo está redactado esta cuestión? Dice, para estos efectos, los dividendos de utilidad distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta. Este fue el dinero distribuido. Para calcular el impuesto le voy a adicionar el impuesto sobre la renta. Y ya que tengas la suma, lo multiplicas por el 30% y ese es el impuesto sobre la renta del dividendo o utilidad. Pero, ¿se me explico? O sea, como dice la ley, ¿no? Dice, le sumas el ISR, sí, pero ¿cuál es este? O sea, que para llegar a este, primero necesitamos este dato. Entonces dice, para determinar el impuesto que se debe adicionar, esta parte de acá, ¿sí? Estos dividendos se van a multiplicar por ese factor. Entonces, si multiplicamos los 100,000 pesos por el factor de 1.4286, entonces nos tiene que dar 142,860. ¿Sí? Por el 30% que establece el artículo 9 de la ley de renta, aproximadamente nos tiene que dar 42,860. Entonces tuvo que haber distribuido 142,860. Esa cantidad por el 30% nos da 42,860. Entonces 142 menos 42 del impuesto son los 100,000 pesos que se llevó este cuate a su casa. Es lo que se conoce como el efecto de piramiración. ¿Sí? Y todo tiene un sentido. ¿De dónde? ¿Cómo se obtiene este? ¿Sí? ¿Cómo se obtiene este? Pues muy sencillo, ¿no? Si suponemos que de cada 100 pesos de utilidad, ¿cuánto pagamos de impuesto? ¿Y cuánto no pagamos de impuesto? 70, ¿no? Entonces tomamos como referencia 100 y lo dividimos entre esos 70. ¿Cuánto me da este? ¿Sí? ¿De dónde sale el factorcito?
Muy sencillo, ¿no? Entonces, obviamente, cuando cambia la tasa del impuesto a la renta, obviamente se mueve el factor. ¿Sí? Durante muchos años el factor fue 1.515. A ver, si la tasa fuera, o como fue, del 34%, ¿cuál sería el factor? ¿Qué hacemos? $1.51 al infinito. La ley decía, cuando la tasa fue el del 34% allá hace como 15 años, entonces el factor era 1.515. Recuerdo el factor de 1.5385. ¿Sí? Entonces es un aspecto, vamos a llamarle aritmético, ¿no? ¿Sí? ¿De dónde resulta el factor? ¿Sí? Bueno, entonces el primer párrafo nos dice que si la persona moral distribuyó 100,000 pesos de impuesto, bueno, aquí sería que, de acuerdo a la mecánica de este párrafo, ya le sumamos el impuesto. ¿Cuál es el impuesto? 42,860. Sumamos y nos da 142,860 por el 30%, pues nos da 42,860, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo está esta cosa redactada? Le da la vuelta, ¿no? ¿Sí? Entonces tuvo que haber entregado distribuidos 142, menos los 42, la persona física se llevó a los 100 a su casa. Exactamente. Es un impuesto que tendría que pagarse, es el impuesto a la renta del dividendo que tiene que pagarse en este caso no al SAT, sino a quién, a la TESOFE. ¿Qué es la TESOFE? Decía de la Federación. Bueno, entonces dice, ya al resultado se le aplicará la tasa establecida en el artículo 9, es decir, a este resultado le aplicamos la tasa del artículo 30 para obtener el impuesto de 42,860, ¿no? ¿Sí? Luego el impuesto correspondiente a las utilidades distribuidas al artículo 78 de esta ley se calcula en los términos de dicho precepto. Aquí está. A ver si hay tiempo de ver. Es que el artículo 78 es muy largo y muy complicado, ¿sí? De los dividendos fictos, ¿sí? Entonces, cuando hay un dividendo ficto, en los términos del artículo 78, tendría que aplicarse el mismo procedimiento. O sea, no es un dividendo propiamente dicho, es una ficción, por eso se le conoce como dividendo ficto, ¿sí? Y al otro se le conoce como un dividendo presunto, se estima, se presume que es un dividendo que establece, como comentamos hace rato, el 140 ley de renta, ¿sí? Este es el 78 ley de renta, los dividendos fictos, ¿sí? Que es donde encontramos la obligación de llevar la cuenta de capital de aportación, ¿sí? Bueno, y luego dice, bueno, cuando haya un aumento, distribución de dividendos, utilidades mediante el aumento de partes sociales o entrega de acciones a la misma persona moral, o cuando se reinvierte en la inscripción y pago del aumento de capital de la misma persona moral entre los 30 días naturales siguientes a su distribución, en este caso el dividendo no se considera como tal, ¿sí? Simplemente yo te pago dividendos porque te doy más acciones. Entonces no hay dinero de promedio todavía. Entonces dice que en este caso el dividendo o la utilidad se enterará percibida o distribuida en el año de calendario en que se pague el reembolso por reducción de capital o por liquidación de la persona moral a que se refiere el artículo 78. A ver, voy a entrar un poquito al artículo 78. ¿Cuáles son los dividendos fictos? Si una persona moral tiene de capital social 100 millones de pesos y decide reducir a 80 millones de pesos, esos 20 millones se los va a reembolsar al accionista, pero por acción. Entonces dice, oye, yo había aportado a valor presente, había aportado 1,000 pesos por acción, y tú me reembolsas, ya sea porque redujo capital, o bien se liquidó la persona moral de que se trate, ¿sí? Yo había aportado 1,000 y me regresas 1,200. Entonces, ¿qué? ¿Me estás dando un qué? Un dividendo. ¿Sí me explicó? Los dividendos fictos, así grosso modo, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Cuando hay reducción de capital o cuando hay liquidación y le reembolsan el dinero al accionista.
pero yo di 100, yo di 1000 y me reembolsan 1200. ¿Sí? Entonces le dieron, espérate, manito, esos 200 es un dividendo. ¿Se puede considerar como un rendimiento? ¿El qué? ¿El 68? Sí, no, esto es lo que estaba mencionando. Si lo aporta 1000 por acción, le entregan 1200, eso a diferencia como un rendimiento, se puede considerar. No, se considera como un dividendo ficto. ¿Sí me explico? Sí. Sí, yo doy 1000 pesos, me regresan 1000 lana, pero me regresan 1200. ¿Sí? Entonces dice la ley, y por eso la ley nos obliga a llevar ¿qué? O la ley de renta obliga a llevar ¿qué? La cuenta de capital de aportación. ¿Sí? Me voy a entrar un poquito, ahora con todo lo que estamos viviendo con la contabilidad electrónica, ¿sí? El artículo 28 del código en su fracción primera nos dice que integra la contabilidad. Y entre un montón de cuestiones que integran la contabilidad de acuerdo a la fracción primera, encontramos las cuentas especiales. ¿Cuáles son las cuentas especiales? Básicamente la CUFIN, la CUCA, y todavía algunos se recordarán la CUFINRE, básicamente. Y muchas personas, yo cuando trabajé para el fisco muchos años, ¿sí? Que necesitamos recaudar dinero, me dicen, dinos qué hacemos para recaudar. Bueno, yo cuando reviso las declaraciones de Morales cuando eran en papel, ven que en la primera plantilla o en la plantilla C o B de la anual de una persona moral, nos pide datos. Saldo actualizado de la CUFIN, saldo actualizado de la CUCA. Y el 90% de los contadores no llenan ese renglón. Yo le estimo que por ignorancia. Entonces, la ley, el código decía, es una multa por cada dato mal asentado o no asentado. Vamos a multar a 10,000 personas, ¿no? Pagaron como 7,000. O sea, era más fácil pagar una multa que ponerme a ver cómo se llena ese rinconcito, ¿no? Bueno, antes no pasaba gran cosa, ¿sí? Como yo les asesoro muchos años al fisco, les digo, pues estamos igual. Los contadores muchas veces no saben para qué sirven, y ustedes tampoco. Entonces, ¿para qué lo piden? Si pues, estaban empatados, ¿no? ¿Sí? Entonces, exactamente, ¿no? Así les digo, ¿no? Todos están iguales, ¿no? ¿De qué sirve que lo pongas si no lo pueden interpretar, ¿no? Pues al igual, ¿no? Bueno, pero ahora con la contabilidad electrónica, ¿sí? Que ya es una vitrina, que surge la necesidad de llevarlo ahora sí bien, o por lo menos llevarlo, ¿no? ¿Sí? Forma parte de la contabilidad electrónica. ¿Sí? Entonces yo creo que ahora surge la necesidad de llevar bien estas cuentas. Y para eso hay que entender el sentido de por qué, como acabo de comentarlo hace rato, todo tiene un sentido. No nada más es al arbitrio, ¿no? Bueno, muchas cosas sí parecen que son cuestiones caprichosas del legislador, ¿no? Pero muchas tienen un sentido, ¿no? ¿Sí? Y por eso es la cuenta, es la obligación de llevar la CUCA. ¿Sí? Perdón. Una pregunta. Tengo el caso de una empresa que nunca se calculó la CUCA y la CUFIN. Cuando tomo la contabilidad o sea, nunca se calculó. ¿Usted qué recomienda? Pues empezar a hacerlo. Ok, pero regresar, como ¿qué debió haber sido? Que cuando hubo utilidades se debió empezar a exactamente. No pasó, entonces, ¿qué hago? ¿Tomo 5 años para atrás? Todos, desde que empezó la empresa. Y entonces esa información, a ver de dónde la saco o qué. Exactamente. Tendrías que echar un clavado desde que prácticamente... Sí. Nunca se había llevado, o sea... No. Correcto. Entonces, más adelante lo vamos a ver, me estoy adelantando mucho. 1989 surge la obligación de llevar la CUFIN y en el 90 la CUCA. Entonces tu empresa data del 95, prácticamente desde que inició, debes de llevarla. Claro, cuando haya tenido utilidades en el caso de la CUFIN. ¿Sí? Y prácticamente la CUCA, pues esta la tienes que llevar porque siempre haya habido aportaciones desde un inicio, ¿no? Sí, aquí. Sí, Bueno, pues, entonces checa con lo que les acabo de comentar, ¿no? Que el 90% de los contadores ni idea de qué es eso. Y no la llevan. No pasaba nada. Pero ahorita sí puede pasar con la contabilidad electrónica. ¿Qué va a pasar si no se llevan esas cuentas? Bueno, para empezar forman parte de la contabilidad y cuando me piden la contabilidad y no vaya completa, es una multa para empezar. Y las multas son caras. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y eso puede también provocar que haya cuestiones de que te
de que te vayan a fiscalizar. Y ahora con la contabilidad, con la revisión electrónica, prácticamente va a desaparecer la visita y el gabinetazo, ¿eh? Pues bueno, pues se entiende por qué, ¿no? Ya no tienen que constituirse, entregar el citatorio, entregar la orden, levantar actas. Con la pura electrónica, desde la comodidad de su asiento, estos señores pueden encontrar muchas cosas. Con la contabilidad electrónica, y ahí está el... Vamos a ver por qué, por ejemplo, los dividendos presuntos, ¿no? Desde la comodidad de su asiento te pueden decir, este es un dividendo, señor, me debes tanto de impuestos. Sin necesidad de levantar actas, dar orden de visita, nada de eso. En la pura contabilidad electrónica. Pero en las visitas también que hacían, nunca pedían lista. No, sí, es lo que te comentaba, a manera de broma, sí, no, a manera de broma lo decía, ¿no? Yo capacito muchos años al fisco, digo, bueno, a ver, ¿qué pasaría si los contribuyentes ponen la cuenta y todo? Quedan igual, ustedes no entienden, entonces están empatados. Entonces ni ellos la proporcionan, ni ustedes la piden porque pues, no entienden. Entonces, ¿para qué van a pedir algo que no entienden, no? ¿Sí? Pero eso no quiere decir que no lo van a pedir ahora, ¿no? ¿Sí? Claro, es una obligación. Ellos ya están estudiando esto, o igual están... No, como comentaba, yo fui su director operativo hace muchos años y cuando dejé de serlo, seguí trabajando de ellos con la capacitación. Es más, este material lo hice para ellos. El principio, hace como 10 años, ¿no? Claro, este material lo tengo que estar revisando y actualizando constantemente, ¿no? Pero el origen de este material lo hice en un curso que les di a ellos hace muchos años, de los dividendos presuntos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Entonces, cuando de broma les decía, bueno, pues, ¿para qué los quieren si no entienden? Están iguales, están empatados. Pues. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pero eso no quiere decir que jamás te lo van a pedir. ¿Sí? Sí. Perdón. ¿Dónde está el...? Ah, sí. 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 Tengo una pregunta. Acerca del ejemplo que puso de la persona física, hay una retención ahí a esta persona, por eso le dan los 100,000. De esa retención, ¿hay que entregar un comprobante fiscal, un CFDI? A ver, ¿alguien tiene ley de renta? Un favor. Es el artículo 76, la ley de renta, encontramos las obligaciones de las personas morales. 76, ¿qué fracciones? Tiene 18 fracciones, ¿cuál es la que me interesa ahorita? Ay. La 13, creo que es la 13, no, es la 13, es la obligación de la moral, ¿eh? No, entonces, ¿cuál es? La 11. No, pero en este caso no es propiamente una retención, ¿eh? No tiene carácter de retención, ¿eh? No. No. A ver, permites de favor. ¿El 18? A ver qué dice de favor. Las personas morales que distribuyen Ahí está. anticipos o rendimientos ¿Queda en claro? los términos de la fracción 2 del artículo 94 de esta ley deberán expedir comprobante 94. fiscal en el que conste el monto de los anticipos y rendimientos distribuidos. No, perdón, no. A ver, pero... No, esa es la fracción. ¿Qué pasa? La tengo aquí anotada, pero bueno. Obligaciones contribuyentes en el país. ¿Cuál es la 11? Control de inventarios. La 12. Personas morales que se eleven en operaciones. Aquí está, es la 11. Es la 11. ¿Sí? ¿Qué dice la 11, de favor? Es obligación de la persona moral, ¿eh? En el artículo 76, ley de renta, encontramos las obligaciones de las personas morales. ¿Sí? La 11, ¿no? Tratándose de personas morales que hagan los pagos por concepto de dividendos o utilidades a personas físicas o morales. Fracción B. Proporcionar a las personas a quienes les efectúen pagos por conceptos a que se refiere esta fracción, comprobante fiscal en el que se señale su monto y el impuesto sobre la renta retenido en los términos del artículo 140 y 164 de esta ley. Bueno, ¿sí? Lo remite al 140 de las personas físicas, ¿no? Entonces la obligación es de darle entre una constancia. ¿Por qué? Porque la persona física debe de ¿qué? De acumular ese ingreso por dividendos a sus demás ingresos. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a analizar cuando veamos el 140. ¿Sí? Bueno. Bien, ahora, eso es importante. El tercer párrafo del actual artículo 10 establece que ¿qué?
que no se estará obligado al pago del impuesto que estamos haciendo referencia cuando los dividendos, utilidades provengan de la ¿qué? De la CUFIN. ¿Sí? ¿Por qué? Que establece la presente ley. Porque el saldo de la CUFIN representa que el importe que ya pagó el impuesto sobre la renta. Y por eso, o sea, la obligación de llevar la CUFIN no nada más es una obligación, conviene llevar la CUFIN. Es un control del dinero que ya pagó impuestos sobre la renta. Entonces, cuando se distribuye dinero de esa cuenta, ya no habrá obligación de pagar el impuesto que establece el artículo 10 porque simplemente ya lo pagó el impuesto corporativo. ¿Sí? Entonces conviene llevar el control de las utilidades que ya pagaron impuesto sobre la renta, es decir, las utilidades netas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explicó? Bueno, y bueno, ahora seguimos, vamos a ubicarnos más adelante en el 77. En el artículo 77 de la ley de renta, fíjense, ahorita comentamos 76, comentamos 77, CUFIN, comentamos 78, que es la CUCA. Esos tres artículos, 76, 77 y 78, es el capítulo 9 del título 2, de las obligaciones de las personas morales. Y el título 2 tiene 9 capítulos, es decir, es el último capítulo del título 2. ¿Quedó claro? Porque ya en el 79 ya estamos en el título 3. Entonces, por coincidencia, 76, practicamos 76, 77, 78, integran el capítulo 9 y último del título 2, denominado de las obligaciones. Ahí está. Entonces, la obligación de la CUFIN 77 y obligación de la CUCA en el 78, obligaciones. ¿Sí? Entonces, es una obligación llevar tanto la CUFIN como la CUCA, cuentas especiales que forman parte de la contabilidad electrónica. Donde ahora sí surge la necesidad de llevarlas bien, ¿no? O por lo menos tratar de llevarlas, ¿no? ¿Sí me explico? Bueno, entonces dice, nos regresamos, en el caso de este dinero que no proviene de la CUFIN, ¿sí? ¿Cuánto resultó de impuesto? 42. El impuesto a que se refiere, continúa el artículo 10, ¿no? El impuesto a que se refiere este artículo se pagará, además del ¿qué? Pues del impuesto normalito, ¿no? Al del fin de año, ¿no? Del ejercicio fiscal. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Una cosa es el impuesto cuando termina el ejercicio y se ve, ¿sí? Y otro muy diferente es este impuesto. Por eso dice, este impuesto se pagará además del impuesto del ejercicio a que se refiere el artículo 9. Y ese impuesto tendrá que darte de ¿qué? Pago definitivo. ¿Sí? ¿Y cuándo se paga? Si el día de hoy la persona moral distribuyó 100,000 pesos a una persona física y el resultado de ello fueron 42 de impuesto, ¿cuándo tendría que pagar esos 42,000? A más tardar el 17 de diciembre. ¿Sí? 17 de diciembre, ¿no? Se entrará ante las finanzas autorizadas a más del 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se haya pagado el dividendo utilidad. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Esto es una reforma, ¿cuándo? En el 2002, 2003, si no mal recuerdo, más adelante viene el dato. ¿Sí? Aquí viene ¿qué? Es importante saberlo. ¿Sí? ¿Por qué? Este impuesto de 42,000 que va a pagar en diciembre, ¿sí? Ya terminó 2014. Ya estamos en marzo de 2015 y presentación anual. Y va a pagar de impuesto sobre la renta 1,000,000 de pesos. Con 13 millones de pesos se puede acreditar esos 42,860. Es bueno saberlo, ¿no? Dice, cuando los contribuyentes a que se refiere este artículo estuvieran en utilidades y como consecuencia ello paguen el impuesto que establece este artículo 9, lo que está subrayado, podrán ¿qué? Acreditar dicho impuesto de acuerdo a lo siguiente. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo voy a repartir una utilidad del 2014, ¿ya no tendría yo que pagar este impuesto? No. Perdón, del 2013. No. Habría que ver si esos 100,000 de dónde provienen.
De una utilidad del 2013, que, No, que pagué impuesto ya. Correcto, no, proviene de la CUFIN, Ajá. del saldo de la CUFIN. Sí. Por eso vean su plantilla ABC, creo que es la C, del DIN, de la Declaración Anual de una Persona Moral, ¿sí? Viene, ¿has distribuido dividendos? Sí. ¿De dónde vienen? ¿Han visto, no? Sí. ¿Viene de dónde? ¿De CUFIN? ¿CUFINRE? ¿O no viene ni de CUFIN? ¿No proviene de CUFIN ni de CUFINRE? ¿Sí me explico? Entonces, cuando distribuyes un dividendo, ya debes de precisar o de saber de dónde proviene. CUFIN, CUFINRE o ninguna de las dos. Cuando no provenga ninguna de las dos, págame este impuesto. Pero si provienen de la CUFIN o de la CUFINRE, ya no. No, si proviene de la CUFIN, no pagó impuesto, tal y como lo dice de manera muy clara este mismo numeral. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Ahora, ¿qué pasa si viene de la CUFINRE? Bueno, muchos de ustedes seguramente no recordarán la CUFINRE, ¿no, verdad? Luego cuando me toca dar clases a los de licenciatura aquí en la UAP, pues ni idea, ¿no? Ni idea, ¿no? ¿Sí? A ver, como comentario así de rapidín. En 1999, 2000 y 2001, en 1999 el impuesto era del 35%. Entonces salió en la ley de renta una disposición que decía, si tu utilidad la vas a reinvertir, no me pagues al 35, págame al 32. Oye, y el otro 3, ese dinero que vas a reinvertir en tu empresa, con tal de que no me pagues el 35, sino el 32, ¿sí? Vas a llevar una cuenta que se llamó cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, 99, 2000 y 2001. De tal manera que cuando saques dinero, distribuyes dividendo de ese dinero, págame el 3% que te ahorras en aquella ocasión. ¿Sí me explicó? Y luego en el 2000 y en el 2001 era el 35, dijeron, no, págame si reinviertes, págame el 30 y te ahorras un 5. No te lo estás ahorrando, lo estás únicamente diferiendo cuando me distribuyes dividendos de esa CUFINRE, entonces págame el 5 que me quedas a deber en aquel entonces, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces hay un transitorio del 2001 que cuando, por ejemplo, en el artículo 78 haya dividendos fictos, hay un transitorio. Lo primero que tienes que echar manos del saldo de la CUFINRE, si es que tienes todavía CUFINRE. ¿Sí me explico? Y por eso viene en la anual, ¿no? Creo que es la plantilla C. Distribuye dividendos, sí. ¿De dónde provienen? CUFIN, primer renglón, CUFINRE, segundo, tercer renglón, ni de una, ni de otra. Y si proviene de CUFIN, entonces ¿qué? No pagamos nada. Si proviene de CUFINRE, entonces pagaríamos el 3 o el 5, según si provienen del 99, 2000 o 2001. ¿Sí? Y si no provienen de ninguna, entonces pagan este. ¿Sí? Perdón, tienes ajá, sí, por favor. Si el dividendo proviene de CUFIN, de todas maneras tengo que hacer el cálculo, pero no pagar. No, si provienen de CUFIN, no se hace ningún cálculo. Ya le doy el dinero libre al... Claro, hay que hacer ajustes en el saldo de la CUFIN. Sí, ese dinero ya no lo tienes, entonces tienes que restárselo a tu saldo de la CUFIN. ¿Sí? Pero entonces el socio al que se le dé tiene que reflejar ese dividendo en su anual, como dato informativo. Sí, eso no, vamos a ver el 140 más adelante. Ahorita estamos desde el punto de vista de la moral, que distribuye el dividendo. Más adelante vamos a revisar el 140, que es el título 4, que vamos a ver qué pasa con la persona física que recibió. ¿Sí me explicó? Porque la persona moral distribuye y el otro lado lo recibe, concretamente vamos a hablar de una persona física, ¿no? Entonces el que regula estas circunstancias es el título 4, en su capítulo 8. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Que ahí encontramos en ese numeral 140 lo referente a los dividendos presuntos, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ahora bien, ¿cómo se puede entonces acreditar ese impuesto? Dice,
el acreditamiento únicamente podrá efectuarse ¿contra qué? Contra el impuesto sobre la renta del ejercicio que resulta a cargo de la persona moral en el ejercicio en que se haya pagado el impuesto a que se refiere este artículo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, repetimos, si esto fue en el 2014, ahorita dijimos, hoy lo pagó los 100,000, no provienen de CUFIN, entonces tuvo que haber retenido 42,800 y pagarlo, la persona moral que lo distribuyó. Pero contra el impuesto anual del 2014 que presenta el anual del 2015 le da a pagar 1,000,000 de pesos, entonces podrá acreditar esos 42,860. ¿Sí? Y ahí anotamos, ahorita no están actualizadas, son los criterios internos del SAT. ¿Sí? La última que tenemos es 2013, es el número 50. ¿Sí?